¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto poder saludarles desde este canal, desde este medio virtual, en el cual domingo a domingo a las 10 de la mañana nos conectamos. Todos sean muy bienvenidos, especialmente este inicio de Semana Santa, ¿verdad? Todos sean muy bienvenidos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder iniciar esta Semana Santa también, pues predicando la palabra del Señor, que es vida, que es aliento para nuestras almas, ¿verdad?
Bueno, como siempre me encanta saludarles a uno por uno. Y bueno, pues quiero mandar un saludo a Ernesto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga, estimado Ernesto. Saludos a tu esposa, a Marifer también, por favor. Gloria, ¿qué tal, Gloria? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que estés acá con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Igualmente un saludo para tus hijos y tu esposo, por favor. María Teresa, ¿cómo estás, María Teresa? Qué gusto. Seguimos orando, ¿eh? Y parece que hay muy buenas noticias, ¿verdad? Nos da gusto que estés ya más recuperada. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga, ¿sí? También tenemos por acá a Chelita Duarte. Qué gusto, Chelita. Un verdadero gusto saludarte y que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Mi amigo Miguel Ángel, ¿cómo estás, Miguel? Miguel Ángel Gallardo, qué gusto. Por favor, saludos a tu esposa Vivi, a tu nena. Qué gusto verles, saludarles también. Elcita García, ¿cómo estás? Qué bueno, me da gusto que estés acá. Que Dios te bendiga, Elcita, que Dios te guarde. Y Gaby Troncoso, qué gusto, ¿cómo está? Julio, Julito, qué gusto nos da saludarlos. Que Dios te bendiga también. Y Mariana, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto que estés acá. Que Dios te bendiga. Saludos a tu esposo, a tus hijos. Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Desde Teciutlán. Qué gusto, Gaby. Que Dios te bendiga. Por favor, salúdame a tus hijos cuando estés en contacto con ellos, por favor. Y que Dios los bendiga también. Laurita Jiménez, ¿cómo estás, Laurita? Qué gusto que nos acompañes. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Asunción Ruiz, qué gusto, Asunción. Saludos a tus hijos, a tu esposo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo estás, amigo? Saludos a Nancy, a tus hijos también. Que Dios les guarde y les bendiga. Mi amigo Toribio, ¿cómo estás, Toribio? Qué gusto que nos acompañes. Saludos, por favor, a tu esposa, a tus hijos. Un abrazo, Los recordamos con mucho cariño. Dianita, ¿cómo estás, Dianita? También a tus hijos, a tu esposo, saludos, Un abrazo fuerte. Y también, Huicho, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo te va? Que Dios te bendiga, también que Dios te guarde. Anailda, saludos por favor a Toñito, a todos los en casa, por favor, un saludo. Elenita, qué gusto, Elenita, qué gusto que estés con nosotros. Y Mari Duarte también, qué gusto, un abrazo, un beso para todos los Duarte, por favor. Delia y yo los abrazamos con nuestro corazón, un saludo y que Dios les bendiga grandemente. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a proseguir, pero esta mañana, fíjense que sí les quiero platicar que predico de acuerdo a lo que voy leyendo en la semana. Para mí es la forma más fácil de predicar. Lo que Dios me habla a mí, lo que Dios me conmueve a mí, pues es lo que finalmente predico y es el resultado, ha dado buenos resultados, porque yo soy el primero que escucha, que lee y entonces transmito este mensaje, ¿verdad? Entonces en la semana he estado leyendo el libro de Ruth y bueno, pues la verdad es que te confieso que bueno, lo he leído muchísimas ocasiones, pero en esta ocasión Dios tocó algo en mi corazón. Dios así me habló especialmente con este libro y es por eso que quiero que hoy profundicemos. Prometo que, bueno, si lo comienzo lo voy a terminar, van a ser dos o tres domingos. También les informo que, bueno, la siguiente semana es la única semana que tomo un descanso. Solamente tomo Semana Santa y la semana del 23 al 2 de enero, ¿verdad? Son las dos únicas semanas que descanso. Entonces, en esta ocasión, la siguiente semana, pues no nos vamos a poder conectar, pero retomamos nuevamente al regreso, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿sí? Bueno, pues esta mañana quiero comenzar con el libro de Ruth. No hemos orado, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que Él guíe este mensaje y nos bendiga a todos con Él, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, Dios, Señor, pues muchas gracias por todos los que estamos reunidos esta mañana, Dios. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y a partir de esta verdad y a partir de tu corazón,
Te pedimos nos bendigas, Dios, abundantemente, Señor, con ese favor inmerecido, con tu gracia dada a través de Cristo Jesús para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que hoy que nos hemos dado este tiempo para ti, te suplicamos, Señor, que tú puedas bendecir grandemente con este mensaje, con cada palabra, con cada ejemplo, que el contexto que vamos a estudiar nos mueva el corazón, el alma, y nos lleve a tener una confianza plena, absoluta, para descansar en ti, en tu poder, en tu amor, en tu perdón, en tu misericordia y en todas las bendiciones y la bondad y la generosidad que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos abraces con el Espíritu, te pedimos que nos llenes de Jesucristo, Señor. Te suplicamos que sigas transformando nuestra vida hasta alcanzar la medida y la estatura de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y para esto te suplicamos que esta mañana se cumpla este propósito, el propósito de conocerte y al conocerte, amarte más, Dios. Y al amarte más, sea muy sencillo, muy fácil obedecer a todos los mandamientos, a todos los principios que tú nos estableces en tu palabra, que son para nuestro provecho, que son para nuestra vida, Dios, para edificarnos y fortalecernos en una comunión más profunda contigo, Señor. Te suplicamos que se cumpla este propósito esta mañana y alientes a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón y nos lleves a ser fieles, obedientes y a tener un corazón que te busque con toda el alma y con toda necesidad hasta encontrarte y al encontrarte quedar saciados de tu amor, Señor. Te pedimos nos bendigas esta mañana, que tú seas el maestro, el guía, el que nos dé la sabiduría para comprender todo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente, todos muy bienvenidos a esta reunión. Bueno, pues vamos a comenzar con el libro de Ruth. Y bueno, podríamos decir que esta historia con toda seguridad transcurre en el tiempo que se llamó de los jueces, ¿verdad? Acuérdate que después de la muerte de Josué, ¿sí?, el que les dio las más grandes victorias y conquistas, y el cual nunca jamás perdió una batalla ni la guerra misma, sino que Dios lo acompañó todo el tiempo para dar bendición y asimismo heredar y tomar posesión de la vida eterna. A la muerte de Josué empezaron a suscitarse diversos jueces que unos pues tuvieron mucha gracia, mucha fe, hombres de fe, de oración, hombres con poder especial, ¿verdad? Pero algunos de ellos lamentablemente tuvieron recaídas, tuvieron vidas no claras, desafortunadamente. Entonces podemos definir que el tiempo de los jueces fue un tiempo en el cual había subidas y bajadas espirituales, un vaivén, por decirlo de una manera. No fue la consistencia en la cual Josué alcanzó victorias todo el tiempo de forma sistemática, una tras otra, hasta heredar y tomar posesión de la tierra. Si bien Dios estableció que no serían derrotados todos absolutamente los enemigos de Israel, poco a poco, progresiva y paulativamente, ellos irían conquistando la tierra y haciéndose de más bendición, y Dios había prometido bendecirles a partir de la obediencia, a partir de que sus corazones no se desviaran hacia ninguno de los dioses, y esto el Señor es muy claro y es muy celoso y les advierte que Dios es celoso y no va a permitir que ninguno de sus hijos pues vayan a buscar a otros dioses, ¿verdad? Mucho menos a los dioses de Canaán, que verdaderamente eran ídolos abominables, que los corrompían, que los destruían y que eran sanguinarios incluso. ¿Por qué? Porque demandaban la adoración a través de sacrificios de niños, ¿verdad? Qué cosa más aberrable y miserable, ¿verdad? Bueno, entonces Dios les advierte con toda claridad que no desvíen su corazón de las palabras, de los principios, pero sobre todo del amor y la misericordia que Dios les ha mostrado todo el tiempo, desde los días de Moisés, no se diga en los años en los cuales Josué es el que los guía a la tierra y son bendecidos grandemente, ¿verdad? Ellos mismos habían hecho una especie de oración confirmatoria en los cuales ellos se habían comprometido declarando
que Dios sería su Dios para siempre y lo seguirían y lo amarían porque en él está todo, ¿verdad? Lo que el hombre necesita. Bueno, desafortunadamente, como te digo, en la etapa de los jueces hubo un vaivén espiritual, hubo una proclividad hacia lo malo y entonces los hijos de Israel empezaron a aceptar algunas cosas que los iban a ir destruyendo, que los iban a ir debilitando, ¿sí? Entonces, esta historia de Ruth, ¿por qué estoy dando este contexto? Porque es a partir de esta realidad como vamos a poder entender a profundidad el por qué se suscitan una serie de acontecimientos, ¿sí? Vamos a ver que son realmente quebrantos y vicisitudes en contra de ellos, porque Dios así se los había dicho, Dios así les había advertido, que si ellos se alejaban de Dios, que si ellos se olvidaban del pacto sempiterno, del pacto de amor, del pacto de fe, del pacto de misericordia, entonces habría consecuencias que los alcanzarían, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de esto. En los tiempos de Noemí, de Ruth, de Boz, vamos a establecer, vamos a ubicarlos en el tiempo en el cual, ya lo dije, era el tiempo de los jueces, y específicamente podemos ubicarlo, sin temor a equivocarnos, en los tiempos de Gedeón. Y aquí te lo voy a demostrar, ¿sí? ¿Por qué Gedeón? Acuérdate que Gedeón es un caudillo, es un juez que trae libertad a la tierra de Israel, pero ¿qué sucedía? Sucedía que los pueblos de alrededor de Israel, ellos habiéndose olvidado de Dios, ellos habiendo pactado con dioses ajenos, los enemigos de Israel, los enemigos naturales de Israel que estaban alrededor de ellos, se fortalecían, especialmente los madianitas, y ellos incursionaban, hacían escaramuzas en los cuales llegaban a la tierra y destruían la tierra y se robaban todo el fruto de la tierra, ¿verdad? Esto nos va a permitir entender con toda claridad. Pero bueno, vamos a leer los primeros versículos. Te pido por favor que te hagas de un cuaderno, de una pluma, de tu Biblia, para ir apuntando, para poder tener el guión de este estudio, de esta prédica esta mañana. Y bueno, perdón, como primer lugar, vamos a leer Jueces 21-25, ¿ok? Vamos a leerlo. Dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Sí, desafortunadamente. Había muerto ya Moisés, había muerto ya esa generación, Aarón, en fin, pero también ya había muerto Josué, ¿verdad? Josué y toda esa generación. Y a la muerte de Josué empezaron a haber jueces. Pero desafortunadamente, como ya lo dije, fue el momento en el cual ellos empezaron a confiarse, a pactar con los moradores de la tierra y que desafortunadamente los llevaron a corromper sus vidas, a desviarse del camino de la santidad, de la verdad y de la justicia que Dios había trazado para cada uno de ellos. Y es por eso que pues no había como tal alguien que los guiara, un líder, sino había mensajeros de Dios, había profetas, específicamente algunos eran sacerdotes, otros eran solamente profetas, pero ellos les hablaban, les recordaban las palabras y el juramento que habían hecho, la promesa, no el juramento, la promesa que habían hecho de buscar a Dios y seguir a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos el otro pasaje que está en Jueces 6:1. Ok, y dice así, y también de una vez te comento el otro, es Jueces 6, del 3 al 4. Comenzamos leyendo Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahí está, ¿verdad? Habiéndose ellos olvidado de Dios, habiendo ellos hecho lo malo, haciendo cada quien lo que bien le parecía, entonces llegó la consecuencia, ¿sí? Porque, ¿sabes? Siempre habrá, o sea, Dios es fiel
y Dios es justo y no deja caer al suelo ninguna de sus promesas y ninguno de sus consejos, y también la misma advertencia que Dios nos hace de que no desviemos nuestra alma hacia cosas que son destructivas, hacia cosas pecaminosas, olvidándonos de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se endurezca a causa del pecado, para que nuestro corazón no entre en pacto con el mundo y entonces el mundo nos empiece a debilitar hasta que finalmente vayamos conforme a la corriente de este mundo, ¿verdad? Que es contraria a Dios. Dios les advirtió que entonces vendría disciplina. Vamos a leer Jueces 6, del 3 al 4. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Te das cuenta? Este es el tiempo de Gedeón, ¿sí? Durante 7 años ellos empiezan a experimentar. Bueno, me vas a decir, oye, ¿por qué estamos hablando tanto de jueces y de Gedeón? Para que comprendamos, lo dije al principio, el porqué de la historia de Ruth. Es increíble. O sea, esto fue lo que más me impresionó. ¿Por qué tengo que entender el contexto? Porque entonces voy a comprender la sustancia, el cuerpo, el fondo del libro de Ruth, ¿verdad? Entonces podemos ver que había por ahí una familia, la familia de Noemí, casada con Elimelech, que les tocó vivir este tiempo, el tiempo del hambre, el tiempo en el cual los enemigos de Israel, ya aquí los mencionamos, Madián, Amalek y los hijos del oriente, es decir, todos los que estaban en el contorno, comenzando desde el oriente del río Jordán hasta llegar a Gaza. Es decir, toda la tierra era destruida, era saqueada, y ellos padecían y sufrían el despojo que estas 3 naciones les hacían, les robaban, los despojaban del fruto de la tierra, pero también como langosta llegaban y destruían todo, de tal forma que no había manera de rescatar los plantíos o las cosechas, ¿verdad? Todo era o bien robado o bien era saqueado y destruido, quemado a fuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ya te lo dije, esto fue la consecuencia, porque si los hijos de Israel hubiesen sido fieles, hubiesen sido obedientes y hubiesen puesto su corazón en las manos de Dios, esto para nada, por supuesto que no, no estaba contemplado en el plan original, en el plan directivo de Dios, que ellos empezaran a ser sometidos y esta sumisión a estos pueblos arrojara como consecuencia la pérdida, la devastación, la destrucción de su fuente de riqueza y su fuente de alimentos, ¿verdad? Las cosechas y por supuesto su ganado, ¿verdad? Eso tenemos que entender. Sin embargo, aquí es donde comenzamos a entender algo. Dios estaba en control. Esto es increíble. O sea, ellos estaban siendo quebrantados, ellos estaban padeciendo hambre, sin embargo, Dios estaba en control. Es más, Dios estaba permitiendo el dolor, Dios estaba permitiendo el quebranto, no porque Dios dijera, pues a ver qué sucede con ellos, ¿verdad? A ver cómo se portan. No, Señor. Estaban Dios permitiendo el quebranto como una medida correctiva, como una medida para, de alguna manera, sacudir sus conciencias y que ellos hicieran un alto en el camino y se dieran cuenta en qué momento habían olvidado a Dios, en qué momento se habían apartado del camino, de la senda de justicia, de la senda de verdad que Dios les había trazado en la palabra y habían permitido para sus corazones, para sus vidas, alguna situación contraria a la justicia, a la santidad y a la verdad y a la adoración que en el alma que se le debía de honrar y adorar a Dios, ¿verdad? Este fue el problema de los hijos de Israel. Entonces, habiéndonos ya situado, ¿sí? Ahora sí, vamos a empezar a ver los tiempos o la historia de Ruth, de Noemí, ¿verdad? Bien, comencemos entonces. ¿En dónde transcurre la historia?
¿En dónde se da, dónde se suscita todos estos acontecimientos? Es increíble. Esto se da en la región de Belén. Estamos hablando de unos 12 kilómetros al sur de Jerusalén, en uno de los valles más fértiles que existían. Paradójicamente, contrariamente, irónicamente, fíjate, Belén significa casa de pan. Fíjate qué cosas, ¿verdad? Bueno, pues en esa ciudad que era la casa de pan, ahí empezó a haber escasez, hambre, ¿sí? Y hubo hambre no solamente allí, sino en toda la región, en todo el país, ¿verdad? Allí vamos a situar a esta familia conformada por Noemí, Elimelech y 2 hijos más que habían procreado, ¿verdad? Déjame explicarte que también no es casualidad, porque ahí era Belén Efrata, una de las ciudades más pequeñas de Judá, y que tiene un simbolismo, tiene un valor muy, muy grande, porque precisamente ahí en Belén Efrata es donde nuestro Señor Jesucristo, cientos de años más adelante, nace, ¿verdad? En ese pesebre que todos conocemos y hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, no es casualidad esta historia, en nada es casualidad el contexto que se estaba dando. Por un lado, vemos a Dios disciplinando, haciendo justicia, sacudiendo conciencias, haciendo que volvieran al corazón de Dios a partir del quebranto, a partir del dolor, a partir del hambre, ¿sí? Y sabes, porque Dios es así. Tal vez se tenga que padecer algunas cosas, pero con la única intención, el único propósito eterno de Dios, de que nuestros corazones se alineen con el suyo, de que nuestros corazones no se desvíen, porque tal vez la abundancia nos lleve a confiar, nos lleve a ya no descansar en Dios, sino en la abundancia, en el ocio o en la quietud que a veces puede llegar a nuestra vida. Entonces, a partir de esta decisión equivocada, que como pueblo Israel había tomado esta decisión, entonces la mano de Dios llegó como una mano que iba a hacer justicia, que iba a traer disciplina, corrección para que sus almas y sus vidas nuevamente, pero sobre todo sus corazones, voltearan al Dios eterno, al Dios de misericordia, al Dios de verdad, al Dios de Israel, el eterno, el cual les había dado todo lo que tenían, ¿verdad? Porque ellos, acuérdate, habían venido como extranjeros y peregrinos. Desde Abraham, los hijos de Jacob, ellos habían llegado como extranjeros y peregrinos a una tierra que en el momento en que Josué se las da, es una tierra que fluye leche y miel, con las bendiciones de Dios del cielo. Así, ¿verdad? Pero que ellos se confían, enfrían su corazón y empiezan a tomar decisiones equivocadas. La consecuencia llegó a partir de este sometimiento y del hambre y la escasez que hubo en toda la tierra. Entonces, podemos comprender ahora entonces que esta familia estaba en ese momento, en esas circunstancias. En la ciudad de Belén, Efrata, allí empieza esta historia, ¿sí? Y nos dice la palabra, vamos a leer, Ruth 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, ahí está claro, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y 2 hijos suyos. Explicado todo. Ya lo entendimos perfectamente, ¿verdad? Por el hambre y la escasez, ¿sí? Bien, entonces, Elimelech era un hombre piadoso, verdaderamente era un hombre que conocía a Dios y amaba a Dios, ¿verdad? Pero que finalmente se vio envuelto también en las consecuencias que estaban llegando de parte de la mano de Dios para que Israel volteara con todo su corazón al Dios verdadero. De hecho, fíjate, el nombre Elimelech tiene un significado muy profundo. Elimelech significa mi Dios es rey. Sí, está conformada por acuérdate que Imelec, es decir, mi Dios es rey,
Dios es mi rey, eso significa su nombre, ¿verdad? Y este hombre empezó a tomar decisiones. Fíjate, también este libro, el libro de Ruth, que vamos a estar estudiando 2, 3 domingos, también tiene un profundo sentido. Podríamos, espiritual y trascendente, podríamos decir que el libro de Ruth es la crónica consecutiva de decisiones acertadas, de acuerdo incluso a las circunstancias contrarias y adversas. Sí, o sea, qué fácil es tomar decisiones cuando tienes todo en paz y todo en orden, ¿verdad? Claro, también déjame explicarte algo. Hay quienes aún teniendo todo en paz y todo en orden, incluso toman malas decisiones, ¿verdad? Pero aquí se denota el carácter firme, que por supuesto su nombre lo definía, ¿verdad? Dios era su rey. Y entonces, a partir de estas circunstancias contrarias y adversas, él empieza a tomar decisiones correctas. Bueno, si ahorita estamos padeciendo hambre, pues sucedió lo que la mayoría de los migrantes en el mundo hacen, ¿verdad? Lo hemos visto en la historia de la humanidad. Los turcos migran hacia Alemania, los mexicanos migramos a Estados Unidos, los haitianos migran a República Dominicana, los españoles también emigran a Alemania, aunque parezca que todo está bien en España, no señor, hay también mucha salida de españoles en todo el mundo, ¿verdad? Hacia todo el mundo. En fin, este hombre hizo lo correcto. Si en este momento la tierra no ha llovido y está devastada, pues hay que buscar otra alternativa, ¿verdad? ¿Para qué? Pues es un principio de sobrevivencia, es un principio de subsistencia, ¿verdad? Y lo más increíble es que en toda esta historia vamos a darnos cuenta que Dios está detrás de toda circunstancia. Pero también Dios está detrás de todas las personas que a pesar del dolor, a pesar del quebranto y a pesar de las circunstancias contrarias, lo buscan con todo su corazón y a partir de esa búsqueda con todo su corazón, toman las mejores decisiones, ¿sí? O sea, tomar decisiones, yo creo que es, déjame explicártelo así, ¿qué somos hoy? Vamos a partir de ahí. Voy a dejar poner un ejemplo simple. ¿Qué somos hoy en este momento? Cada quien tiene una distinta edad, ¿verdad? Los de 30, 40, 50 o 60 años, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una diferente edad. Bueno, ¿qué somos hoy? Déjame explicarte qué somos. Somos el resultado de cada una de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Buenas o malas. ¿Por qué somos hijos de Dios? Vamos a partir de allí, ¿verdad? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque un día tomamos la decisión de decir, sí, Señor, entra a mi corazón. Te reconozco que necesito un Salvador. Necesito tu amor, tu misericordia, tu perdón. ¿Sí? Y a partir de allí, en mi caso, hace 34 años, esta decisión marcó mi vida. Para esta vida, para siempre, pero no solamente para esta vida, sino también para la eternidad, ¿sí? ¿Qué soy? Bueno, el oficio, la carrera, el trabajo que cada uno tenemos, pues es el resultado de una decisión. La familia que hemos formado, nuestros matrimonios, son el resultado de una decisión. Qué bueno es que en cada decisión Dios esté presente y Dios nos acompañe. Y que si son buenos tiempos, podamos tomar las mejores decisiones. Por supuesto que sí. Es más fácil tomar esas decisiones. Pero también cuando vengan tiempos contrarios, vengan tiempos difíciles, y los tiempos difíciles, esta historia nos lo explica de manera clara. En el caso de esta historia es la consecuencia de errores, pecados y desobediencia. Pero por ejemplo en el caso de Job, las vicisitudes y tragedias que vivió no fue la consecuencia de una mala vida o una mala decisión. Simplemente Dios prueba el corazón, o más bien prueba la fe de Job, ¿verdad? Y él sale aprobado con un corazón más puro y más lleno del amor de Dios. Bueno, entonces, la primera decisión fue correcta. Elimelec, viendo que sus posesiones, que sus tierras estaban devastadas, había sequía, había hambre y no había forma de cosechar ni de sembrar, ¿qué es lo que hace? Emigremos,
vámonos a otro lado. Y esa primera decisión fue la correcta, ¿sí? Por supuesto que es una decisión triste y lamentable, ¿verdad? Porque nadie quiere irse de su tierra, nadie quiere irse de su parentela, nadie quiere dejar sus orígenes. Esto es una dolorosa necesidad, una dolorosa decisión. ¿Para qué? Para poder seguir viviendo, ¿verdad? Sin embargo, lo que Elimelec estaba haciendo era lo correcto. Buscar el sustento, buscar la preservación de sus vidas, el resguardo de su familia, ¿verdad? La protección de su familia. Eso fue correcto, ¿ok? Bien. Salió con su esposa. Y bueno, ¿sabes también qué me encanta de esta historia? Que cada uno de los nombres nos enseñan muchas cosas. El primero, Elimelec, el esposo de Noemí. Dios es mi rey. Qué nombre tan hermoso, ¿verdad? Su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Elimelec? Bueno, su esposa se llamaba Noemí, ¿sí? ¿Y qué significa el nombre Noemí? Significa, a ver, aquí lo tengo, gozo, dulzura, dulzura y gozo, ¿verdad? Eso significa Noemí. Bien. Exactamente, regocijo, placer y dulzura, eso significa Noemí, ok. Y también salieron junto con ellos dos de sus hijos varones. Uno se llamaba Maglión y el otro Kelión. Bueno, nombres difíciles de pronunciar, ¿verdad? Maglión significa enfermo, débil, gastado. Eso significa Maglión, ¿verdad? Y Kelión significa derribar, destruir y desfallecer. Caray, qué nombres, ¿verdad? Tremendos nombres, ¿sí? Probablemente el tiempo de la partida de Elimelec, Noemí y estos dos varones es en el tiempo de la adolescencia de estos jóvenes, ¿verdad? Por supuesto que se fueron con algunos recursos. Vamos a ver, vamos a leer nuevamente, vamos a dar lectura a Ruth 1:2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglión y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fíjate, estamos explicando, gracias a Dios, estamos explicando verso por verso y lo que significa cada cosa. Y entonces aquí, desafortunadamente, este hombre valiente, este hombre que amaba a su familia y a sus hijos, este hombre que había vivido un tiempo de mucha prosperidad, porque seguramente él es de los que acompaña, no seguramente, él es de los que, la generación que acompaña a Josué, ¿sí? Seguramente en los tiempos en los que Elimelec tomó posesión de su tierra, ¿verdad? Son los tiempos en los cuales Josué se da una gran victoria y a él le tocó uno de los valles más fértiles, el Valle de Belén, ¿sí? 12 kilómetros al sur de Judá, es una planicie, es un vergel, ¿verdad? Y entonces Dios lo había bendecido grandemente. Pero fíjate, vamos a entender que lo que sucede en este momento no es la mano que está aplastando, no es la mano de Dios. Vamos a entender esto. Dice aquí, y murió Elimelec, marido de Noemí. Y vas a decir, oye, ¿por qué Dios lo mató? No. Dios no mató a nadie. Fue el tiempo, ¿verdad? Porque él era un hombre mayor, ¿sí? Fíjate que había una tradición muy singular. En los tiempos de Josué, los varones se habían dedicado a la guerra, ¿sí? Y ellos, esa generación en especial, se había casado ya grande, ¿no? El ejemplo más claro, pues es el mismo Josué y su compañero se llamaba Caleb, exactamente, gracias. Ellos, por ejemplo, Caleb, cuando toma la tierra en su posesión, lo que le corresponde, tiene 80 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían sido 40 años de travesía en el desierto, más 40 que tenía, más las guerras. Entonces eran hombres muy añosos, quiero decir. Y esa generación posterior a ellos también. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegan a la tierra y toman posesión de ella y empiezan a ver las bendiciones, ¿sabes qué sucede? Toman para sí esposas y mujeres que van a ser sus compañeras. Normalmente, fíjate,
eran más jóvenes que ellos. Así de claro es esto. Es por tanto, ¿sí?, que Elimelec podríamos pensar que era un hombre muy añoso y Noemí, en el momento en que conforma su familia, una joven, ¿sí? Es por eso que tenemos que entender, no todas las cosas que suceden o no todas las desgracias que suceden necesariamente tienen que ser una reprensión o un castigo o una, ¿cómo decirlo? Sí, una reprensión de parte de Dios. No, fue el tiempo en el que se acabó la vida de Elimelec, ¿sí? Y que la última decisión que él toma es la acertada y la correcta, buscando preservar a su familia para que no muera de hambre, para que ellos puedan seguir adelante, ¿verdad? Entonces llega el momento en que Elimelec muere. ¿Por qué? Por su edad. ¿Por qué? Porque era el tiempo. No como un castigo, esa es la palabra. No como un castigo, sino como parte de la vida. O sea, entendamos esto. En algún momento de nuestras vidas, pues llegará el tiempo del fin, ¿verdad? Y eso no significa el fin de nuestro tiempo, sí. Y eso no significa que Dios nos está castigando. Significa que se ha cumplido el tiempo que tenemos. Porque a veces no somos tan conscientes de esto, ¿verdad? Pero nuestras vidas tienen solamente un tiempo. Un tiempo que tenemos que aprovechar. Y lo más grande, la más grande forma en que podemos aprovechar el tiempo es reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Pero después de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y pedirle perdón y pedirle que entre a nuestras vidas, a nuestros corazones, específicamente a nuestra alma, lo mejor que podemos hacer es vivir el tiempo que tengamos hasta el día de nuestra muerte con todo nuestro corazón para Él. Y que se presenten las cosas bien o mal, o difíciles, o fáciles, o complejas, podamos vivir para Dios hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Esto fue lo que hizo este hombre, ¿sí? No fue el castigo de Dios, fue el tiempo de su partida, ¿sí? Hay que entender esto. Y entonces, aquí empezó a haber otro quebranto. Y el quebranto es que Noemí quedó viuda. Fíjate qué dolor, ¿verdad? Pero fue el tiempo en el cual este hombre tenía que partir. Pero dice más adelante, dice el 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Bueno, si habían llegado adolescentes, entonces en ese momento ya eran jóvenes, ¿sí? Y como jóvenes era el momento en que tenían que tomar decisiones importantes. La vida es eso, la vida es una progresión de toma de decisiones una tras otra, ¿verdad? Y entonces dice, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Te das cuenta? Sí, llegan adolescentes, transcurren unos 7 años, ya son jóvenes, y entonces más o menos, aproximadamente haciendo un cálculo, cuando ellos tienen unos 26, 27 años, aproximadamente, ¿verdad? Desafortunadamente, dice aquí el 5, y murieron también los 2, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, con sus 2 hijos y de su marido. Aquí sí es algo triste, ¿verdad? Porque entendemos, es lo más natural es que los hijos sepulten a los padres, ¿verdad? Así es la historia de la vida, así es la secuencia de la vida, la secuencia lógica de la vida. Pero por supuesto que esto sí es una tragedia. Es una tragedia que los padres sepulten a sus hijos, ¿verdad? Pero de alguna manera sus nombres mismos nos dan un anticipo, ¿verdad? Seguramente eran enfermizos, ¿verdad? Seguramente tenían alguna, no sé, estoy especulando, pero déjame explicarte que para los judíos los nombres significaban todo. Entonces, al haberles puesto a uno malón, enfermo, débil y gastado, pues esto seguramente desde pequeño lo definía. Y al otro derribar o derribado, destruido y desfallecido,
pues vaya, qué nombres, ¿verdad? Finalmente, vamos, esto es tal vez complejo, difícil de explicar, ¿verdad? Pero sí, también dentro de la vida o parte de la vida, tenemos que comprender que a nuestro nacimiento, pues traemos ya una carga que nos va a definir el resto de nuestra vida. Nos va a definir como hombres sanos o fuertes, nos va a definir como personas enfermizas o débiles, en fin, nos va a definir de todas las formas, ¿verdad? Y eso está en nuestra genética. Por supuesto que no es, no se trata de culpar a Dios, no, por supuesto que no. Claro que fue algo triste y fue lamentable, ¿verdad? Y fue parte del dolor. Sin embargo, quiero confirmar lo que dije al principio. A pesar de todo esto, Dios tenía el control de toda la situación. Dios tenía un propósito, ¿sí? Y aquí va tomando forma esta historia, ¿sí? ¿Sabes? Definitivamente nuestra fe es más preciosa que el oro. Y te voy a explicar por qué. Porque, por supuesto que todos queremos, bueno, primero que nada, déjame citarte algo que es un principio de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo Dios el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Primero que nada, no quiero que aquí nadie se espante, ¿sí? O se mortifique o se angustie, no. La vida es un devenir, es un proceso, es un cambio de circunstancias, día tras día. Qué bueno que nuestras vidas pueden ser como líneas que van en progresión y no se diga cuando van hacia arriba, ¿verdad? Fantástico. Pero de repente la vida es así. La vida conlleva dolor, enfermedad, sufrimiento. Es más, cuando una persona decide amar a alguien, es increíble lo que te voy a decir, ¿eh? Normalmente está pensando que va a ser, se casa o se une a una persona para ser inmensamente feliz. Y claro que ese es el sentido que también Dios tiene para tu vida. Pero al unirnos a la vida de alguien, el amor también conlleva algo muy especial. Y Dios lo dice así: el amor es sufrido. ¿Qué te parece? Todos nos casamos o todos nos unimos o todos formamos una familia para ser inmensamente felices, para disfrutar, para compartir, para crecer, para multiplicarnos, para prosperar. Y por supuesto que eso tiene sentido y es correcto. Sin embargo, dentro de todo esto, lo sabemos muy bien, todos lo hemos vivido, como parte de la vida, ¿sí? Y no porque sea la voluntad directiva de Dios, sino en la voluntad permisiva de Dios. Por supuesto que también existen contingencias, pérdidas, ¿sí? Vamos diferenciando, ¿verdad? El hambre y la escasez fue a causa de un pecado, de un pueblo, que era Israel. La muerte de Elimelech fue porque fue su tiempo, no fue ni antes ni fue después, tampoco fue un castigo. Y la muerte de estos dos jóvenes fue porque desde que nacieron, desafortunadamente, seguramente tendrían alguna enfermedad congénita. Habitualmente cuando una persona muere joven, cuando una persona muere antes que sus padres, ¿verdad? Es porque nace débil, nace enfermo. Su sistema inmunológico, el que quieras, su corazón o su hígado o lo que quieras, ¿verdad? No soy médico. Es porque de alguna manera nace escaso, de alguna manera, ¿sí? De toda la fuerza que se debe tener para que un hombre viva 70, 80 o 90 años, ¿verdad? Pero igualmente no es, o sea, no culpemos a Dios, es parte de este proceso de vida, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, sin embargo, y a pesar de todo, Dios estaba en control y tenía un plan para cada uno de ellos. Eso es lo más importante, ¿sí? Ok, vamos a continuar leyendo Ruth y nos dice aquí el 6.
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, repito, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjate nada más. Entonces, de repente, quedando viuda y desamparada, te voy a explicar esto, Los judíos, en la ley, ¿verdad? Que son 613 mandamientos. Dentro de esos 613 mandamientos, unos 10 o 12 mandamientos de esos 613 hablaban acerca del deber de los hijos. El primero, ¿verdad? Casi parece la Constitución, donde un artículo o una ley deriva en muchas leyes, reglamentarias incluso, o complementarias, ¿no? El mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y prolongues tus días sobre la faz de la tierra. Es uno de los pocos mandamientos que tiene mandamiento y promesa de bendición. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, número 1. 2, y prolongues los días de tu vida sobre la tierra. Qué hermoso mandamiento. Caray. Y sabes también, como Dios es justo, también le dijo a los padres, dentro de esos 613 mandamientos, que sería bueno darles una leidita, dice uno también: padres, como dice, Dios mío, no provoquéis. Permítame, no. Dice, Dios mío, déjenme recordarlo. Los hijos no deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Eso es lo que quería decir, ¿sí? Entonces, así como hijo uno debe honrar y debe ver por los padres, y mucho más aún cuando llegan a la ancianidad, y mucho más aún cuando, por ejemplo, nuestra madre quedara viuda, ¿verdad? Por supuesto que los hijos tienen que ver por la viuda, ¿verdad? Ok, ese es un mandamiento que deriva en otros mandamientos, ¿sí? Y que tienen promesa de bendición, de prosperidad y de vida eterna, ¿sí? Ok, pocos mandamientos, en los que promete prosperidad, para que te vaya bien, dice textual la palabra. Ok, ahora, significa entonces que, y déjame ponerte el ejemplo, cuando Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario, ¿sí? Curiosamente, déjame decirte algo, a la persona a quien más confianza le tenía, y no porque alguien fuera especial, no, sino más bien, la persona más confiable, a partir del amor que él tenía por él, ¿sí? Acuérdate, ¿quién es el discípulo amado? Juan el apóstol. Y no porque Jesucristo amara más en especial o diferenciara a los demás y dijera que él era su discípulo amado, no. Finalmente, al término del Evangelio según San Juan, él confiesa y reconoce que Cristo, como tal, nunca le había dicho que era quien más amaba por encima de los demás, sino que él es el que había creído con todo su corazón ese amor, el amor que Cristo tenía por él. Déjame leerlo para que quede esto claro, ¿sí? El discípulo amado. Ok. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Esto lo está diciendo Juan. Aquí está, déjame encontrarlo rápido. Sí, es decir, el autor del Evangelio según San Juan, inspirado por Dios, aclaro, es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan es el que cita de muchas maneras al discípulo al que el Señor amaba. Pero resulta que es él el que lo cree, es él el que lo entiende, es él el que lo apropia,
¿sí? Por supuesto que Dios amaba igual que a Judas, que a él. Esto es increíble, ¿sí? Solamente que la diferencia entre Judas y Juan es que Juan sí lo creyó y lo apropió. Y tan lo creyó y lo apropió que dijo el discípulo al cual el Señor amaba, pero es él el que lo está escribiendo. Es él el que lo está apropiando. Eso es lo que quiero decir. Espero que se me pueda comprender, ¿sí? Bueno, fíjate hasta dónde me fui para poder dar este ejemplo. Y entonces cuando Jesús está muriendo en la cruz, al apóstol que tenía dos características, era el que más creía en el amor de Cristo y en el amor del Padre. Y tenía otra característica, era el discípulo o el apóstol más joven de todos ellos. En ese momento tendría unos 17 años aproximadamente. Es al que recuerdas que le dice, he aquí, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Bueno, lo que le estaba diciendo es que, por favor, yo voy a morir. Por supuesto que iba a resucitar, pero iba a ir al cielo. Y entonces él encarga, como hijo primogénito, le encarga la vida y el sustento, ¿sí? Esa obligación que él tenía como hijo, porque José había fallecido ya, ¿sí? Esa se la traspasa, ese deber se lo traspasa al apóstol Juan, ¿verdad? Y entonces María habitó en casa de Juan hasta el último de sus días. Cuando el apóstol Juan llega a Éfeso, ¿verdad? Donde él es obispo de Éfeso, pues se lleva a María, y María lo acompaña, y María muere en Éfeso, y esto es un testimonio, esto es claro, ¿sí? Bien, bueno, entonces, imagínate, ¿por qué estoy dando tanto detalle? A veces es difícil explicar todo esto, pero bueno, lo que significa es que en ese momento Noemí había quedado en el total desamparo, así como lo estás escuchando. ¿Por qué? Una, porque era viuda. Dos, porque sus hijos habían muerto. Y tres, porque en ese momento ya no estaba viviendo en su casa, en su tierra. Estaba como extranjera, habitando en una nación vecina. Pero fíjate, aquí es donde empezamos a ver la compasión y la misericordia de Dios. ¿Dónde está la compasión y la misericordia de Dios? Lo leímos aquí. Porque oyó en el campo de Moab, donde ella moraba, que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y entonces, este contexto que di al principio nos vuelve otra vez a servir. ¿Te acuerdas que Gedeón, él mismo padece hambre, pero después Dios lo fortalece y destruye a los enemigos, y entonces otra vez empieza a haber prosperidad, ¿sí? Por supuesto que en ese tiempo donde Gedeón es el juez que hace justicia, que defiende, que gobierna, ¿sí? Empieza con escasez y hambre, pero termina habiendo bendición, habiendo justicia, habiendo provisión nuevamente para los israelitas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que cuando nuestro corazón se quebranta y somos honestos y somos valientes para reconocer cuáles fueron nuestros errores, nuestras necedades, nuestros pecados, y confesamos todo esto, y empezamos a padecer la consecuencia de nuestra maldad, por supuesto vendrá el quebranto, pero Dios no se goza en dar varazos. Eso es lo que quiero que entendamos. A Dios le deleita la misericordia que tiene por nosotros, no estarnos dando varazos. El varazo es porque no hay otro remedio. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando el varazo se tiene que dar es porque no queda otro remedio, porque es la última alternativa que Dios tiene a partir de nuestra maldad, de nuestra dureza y de nuestra necedad. Pero eso no es lo que define a Dios, sino es lo que nos define a nosotros. Nos definimos como pecadores, como necios, como rebeldes, porque el corazón de los hijos de los hombres es de continuo solamente el mal. Entonces, ¿te das cuenta que la disciplina es necesaria? Es necesaria para quebrantarnos. Es necesaria para que volvamos al camino de Dios. Es necesaria para que confesemos nuestros pecados. Y finalmente, cuando pasa la disciplina, entonces Dios vuelve a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento santo.
Porque ya lo dije, a Dios le deleita más perdonarnos que juzgarnos. Porque Dios es amor. Porque Dios tiene piedad. Y se goza en el perdón. ¿Sí? Ok, entonces, habiendo pasado ya todo el tiempo en el cual Israel fue disciplinado, entonces Dios visitó con su amor, con su justicia, con su provisión al pueblo de Israel, habiendo hecho el efecto del quebranto en sus vidas para que nuevamente hubiese la abundancia que antes habían tenido. Entonces, Noemí es parte de esas buenas nuevas, es parte de esa esperanza viva que tenemos de Dios. Se cumplió el propósito del quebranto, del dolor, del sufrimiento, y entonces volvamos a la casa de Dios, volvamos a la comunión profunda, ¿sí? Por supuesto que este año de pandemia ha sido, creo, la cosa más desagradable que hemos vivido, ¿sí? No podemos salir a ver a nuestras familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo que ha existido es que cuando se han reunido la familia ampliada, ¿sí? Llegan los hijos, las nueras, los cuñados, etcétera, etcétera. Ahí es donde se dan los contagios y hay un alto riesgo de contagio. Se llama cadena de contagio, ¿sí? Esto estamos limitados ahora. No podemos salir a vacacionar porque también es un riesgo. O sea, por supuesto que esto ha sido desagradable, ¿verdad? Pero si esto ha llevado nuestras vidas y nuestros corazones para estar más cerca de Dios, este es el propósito eterno. Si esto nos ha hecho más sensibles de valorar y reconocer todas las cosas que Dios nos da todos los días y que a veces se nos hace costumbre, pero que finalmente no es más que la mano generosa que no lo da, valoremos esa provisión de parte de Dios, ¿sí? Salió pues al lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¡Qué escena, Dios mío! Seguramente habían llegado con algo de prosperidad y regresaban, ¿sabes cómo? Con las manos vacías. Pero no solamente con las manos vacías, sino también viudas, pobres y con un profundo dolor en su corazón. Sin embargo, no se enojaron contra Dios, no lo odiaron, no se rebelaron, ni decidieron poner fin a sus días. Empezaron a caminar para buscar a Dios en la casa de Dios, a caminar para volverse a la tierra de Judá, porque había noticias que nuevamente había esperanza. Nuevamente Dios estaba visitando, bendiciendo a su pueblo. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Dios haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Esta historia es especial. ¿Sabes por qué? Porque Noemí era una buena mujer. Tan buena mujer que yo creo que una de las relaciones más difíciles que pueden existir sobre la tierra es la relación de la suegra con las nueras. Vaya que sí es difícil. Vaya que desata celos, pleitos, discusiones, dos naturalezas de 2 mujeres, ¿verdad? No estoy menospreciando nada. No. Así somos, ¿eh? O sea, así son y así somos, ¿ok? No. Dios así nos hizo, es lo que quiero decir. Y entonces imagínate, aquí había pasado lo contrario. Las nueras que amaban profundamente a la suegra y que estaban sufriendo el dolor que ella misma estaba padeciendo. Perdón.
Imagínate, cuando alguien te dice me compadezco de ti, ¿sabes qué te está diciendo? Padezco lo mismo que tú estás padeciendo. Me duele y sufro lo mismo que tú estás sintiendo dolor y te hace sufrir, ¿sí? Y entonces ella les da un consejo humano, ¿sí? Ciertamente lo que los dice es correcto. Regresan a la casa de sus padres, regresan a la casa de su madre y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Sabes? Por supuesto que hay momentos en que nuestra alma tiene que desahogarse. Por supuesto que hay momentos en que hay esperanza, hay vida. Hay dos formas: la esperanza y la promesa de Dios eterna, y la promesa de bendición que es irrevocable, la promesa de salvación, la promesa de justicia, la promesa de bendición, de todo lo que Dios es. Y puede haber alguna posibilidad humana, ¿no? O sea, pensamos, hacemos un balance y decimos, bueno, esto puede resultar. Y entonces lo que ella les propone es un planteamiento humano lógico, ¿verdad? Les dice ella, regresen a casa de sus padres. Ahí estará el consuelo para sus almas. Y ahí podrán rehacer sus vidas. ¿Sí? Y le dijeron, ciertamente nosotras, le estoy leyendo el 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Por qué le decían tu pueblo? Porque ellas eran moabitas y Ruth era judía, específicamente de Belén Efrata, ¿sí? Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Porque, ¿sabes? También la ley establecía que si era una línea de hermanos, ¿verdad? 10 hermanos. Esto se lo citan los fariseos a Jesucristo. Eran 10 hermanos, que si uno moría, para que no se perdiera el nombre del hermano, había un deber moral, una obligación ante la ley, de que el siguiente hermano tomara a la viuda para levantar nombre a ese hermano fallecido. Y entonces les estaba dando esa lógica, diciendo, si yo tuviese más hijos, por supuesto se los doy para que sean sus maridos. ¿Pero para qué van conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ciertamente no. No había más hijos. Y luego dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijesen, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habían vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Entonces dicen, pongamos las cartas sobre la mesa, hagamos cuentas. Y aunque a veces hacer cuentas nos quita la fe, lo que en este momento ella les decía era la lógica más natural, exacta y puntual de la vida. No hay posibilidad. No les puedo ofrecer nada. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Dios ha salido contra mí. Entendamos algo. Ella misma, ¿cómo se llamaba? La feliz, Noemí, la feliz. Noemí es la que se deleitaba, ¿sí? En la vida. Eso significa Noemí. Pero ella misma dice, no, yo no entiendo lo que ha pasado. Unas cosas han sido las circunstancias, otras cosas han sido las leyes naturales de la vida, pero otra cosa ha sido el sufrimiento y el dolor específico que me está tocando vivir a mí. Caray, esto está impresionante. ¿Sí? Y entonces ella tendría toda la razón. ¿Te acuerdas? Hay otro ejemplo muy similar a este. Es muy similar, y lo cité al principio. Se llama Job. Job era un hombre próspero. Job tenía hacienda, tenía esposa, tenía hijos,
tenía salud y hasta sabiduría, ¿verdad? Y de repente empieza a perder todo. Y cuando el momento en que ha perdido todo y lo único que le quedaba era su salud, la pierde, su esposa le dice algo tremendo, terrible, malo. Le dice, ¿por qué no maldices a Dios y después te mueres? Eso es lo que le sugiere su esposa. Sí, maldice a Dios, blasfema el nombre de Dios y luego muérete. Eso le dice la esposa de Job para que ya muera, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? Cállate, mujer fatua, le dice insensata. ¿Qué estás diciendo? Bueno, pues aquí Ruth tenía la misma, nadie se lo dijo, ella podía salir de su corazón a decir, Dios se puso contra mí, Dios me ha quebrantado. Sin embargo, está tomando una decisión de fe, una decisión que va a hacer que cambie su dolor, su quebranto y su sufrimiento. ¿Sí? ¿Sabes? Cuando se pierde todo, lo único que nos puede quedar como tesoro es nuestra fe. Porque nuestra fe es la que nos va a sacar adelante de todo el dolor, de todo lo contrario, de todo el sufrimiento. La misma Biblia nos lo dice en un pasaje que es el pasaje por excelencia que más nos habla de la fe. ¿Sí? Y fíjate, dice aquí, estoy leyendo Hebreos 11:32. ¿Y qué digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, ¿te acuerdas? ¿A quién empezamos citando? Que en los tiempos de los jueces, en el tiempo de Gedeón, fue el tiempo en el cual Ruth, Noemí, Elimelec y sus hijos vivieron. Y dice así, no es casualidad, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, este es Daniel, por supuesto, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron, este es David y el tiempo de David, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero dice punto y aparte, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La fe se perfecciona, se puede perfeccionar. Y aunque Noemí tenía todo para odiar la vida, todo para odiar el día en que había nacido. ¿Te acuerdas cómo le llega a uno de sus amigos? O no sé quién, ya no recuerdo quién se lo dice. ¿Por qué no maldices el día que naciste? Fíjate qué palabras, ¿verdad? Bueno, pues Noemí tenía todo ese coraje, todo ese dolor, toda esa pérdida, todo ese sufrimiento para maldecir el día que había nacido, para enojarse contra Dios, para ponerse en necedad, en rebeldía y decir, ya no te sigo más, Señor. Sin embargo, para ese momento tan difícil y complicado, de dolor, de sufrimiento y de hambre, ella siguió creyendo en Dios. Qué impresionante. Viuda, pobre, desamparada, siguió creyendo en Dios y regresó a su tierra con fe y con esperanza. Pero para que no se le acusara de que ella había obligado a sus nueras a que fueran su especie ¿de qué te gusta? ¿De criadas? ¿De siervas? Les dijo, no, hijas mías, tienen toda la libertad, tienen toda mi bendición para regresar a sus casas, para regresar con sus padres y traten de buscar la felicidad que hemos perdido. Qué cosas, Dios mío, qué sabiduría de mujer.
Sin embargo, les habla con tanto amor y les habla con el corazón en la mano, que entonces Orfa, una de las nueras, dice el 14, y ellas alzaron su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Sabes? La fe, el sufrimiento, el quebranto de esta mujer. Hay almas que se dicen almas gemelas, ¿verdad? Estoy sintiendo lo que tú sientes. Estoy sufriendo lo que tú sufres. Estoy llorando por lo que tú lloras. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegas que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Dios mío. Ahí está el primer fruto. Todo este dolor, toda esta angustia, todo este quebranto, estaba dando el primer fruto. Una de estas estas no eran filisteas, moabitas, gentiles, incircuncisas, adoradoras de dioses falsos, había sido tocada y conmovida inmensamente por la fe de esta mujer, Noemí, al punto de decir, sufro contigo, lloro contigo, mi alma está con tu alma, y tu Dios va a ser mi Dios. Las palabras más extraordinarias. Las personas más extraordinarias. Por la fe y la esperanza que albergaban aún en sus corazones, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es fiel y que para siempre es su misericordia. Había una chispa de esperanza a partir de su fe, diciendo, hemos padecido, hemos sufrido, hemos llorado y nos hemos quebrantado, pero preferimos 1000 veces refugiarnos bajo la sombra de tus alas, Señor. ¿Estamos sufriendo? Sí, sí estamos sufriendo. ¿Estamos en quebranto? Estamos quebrantados. Pero prefiero 1000 veces estar en tu casa y bajo tu sombra, Dios, que desviarme y seguir al mundo y dar rienda suelta a mi maldad. 1000 veces en tus manos. ¿Te acuerdas lo que decían los hombres de Dios? Prefiero 1000 veces caer en tus manos. Así lo dijo David. Que caer en el mundo, caer en mi maldad y caer en la mano de mis enemigos. Y cuando decía enemigos, no se refiere a terceras personas. Acuérdate que el más grande enemigo está aquí adentro, ¿eh? Es nuestra naturaleza pecaminosa y contraria a Dios. Pero ellas dijeron, nos amparamos bajo tu sombra, Dios, porque creemos y confiamos que tú tendrás misericordia, que tú nos levantarás. Como lo dijo Job, yo sé que mi piel se está deshaciendo. Yo sé que voy a terminar en el polvo. Pero yo sé que mi Redentor está vivo. Y me va a levantar del polvo. Y esa es mi esperanza. Eso fue lo que decidió Ruth y Noemí. Hemos sufrido y tenemos dolor, pero Dios es bueno y nos hará justicia y nos dará vida
y esta vida es eterna. Y de aquí que estemos delante de Él, Dios tiene mucho que darnos, mucho que bendecirnos, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar del sufrimiento y a veces hasta de las injusticias que nos ha tocado vivir. Es por eso que yo te pido que te alientes, que te definas y que te goces en las promesas que Dios nos ha dado. Porque en Él son sí y en Él son amén. Y que nunca jamás demos un paso hacia atrás, engañándonos con nuestra maldad y con este mundo que nos puede destruir por completo. Dice el 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Dios, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, que significa gozosa y placentera, sino llamadme Mara, esto es amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. La siega de la cebada. El comienzo de la bendición. El comienzo de la justicia y de la restauración. Es por eso que yo te pido que busques, el tiempo espiritual de la cosecha, de la siega, de la cebada. ¿Sabes qué significa esto? Que si tú te vuelves a Dios, que si yo me vuelvo a Dios, que si nos definimos en el Señor, empezaremos a ver nuevamente. ¿Sabes? La cebada no era necesariamente el trigo, perdón. Aquí también hay con esto voy a terminar, ya me tomé mucho tiempo, pero con esto termino. Era la siega de la cebada. La cebada era de segunda categoría. La que tiene la primera categoría se llama trigo. Es el cereal de primera categoría. La cebada era de segunda categoría. Sin embargo, también se alimentaban de cebada. ¿Sí? Y así puede ser nuestra vida. Si nos volvemos a Dios y lo buscamos y nos definimos, empezamos a ver y podemos recoger el fruto de cosas simples, pero que Dios empezará a aumentar hasta que tengamos toda su bendición. Queridos amigos, por eso quería compartirles este estudio. En la semana me estremeció y me estremece hasta este momento, para que tengamos vida y para que tengamos esperanza. Por encima de las circunstancias contrarias, adversas, injustas, difíciles que estemos viviendo en este momento. Ok, bueno, pues le voy a pedir a mi compañera Delia que le termine orando esta mañana para darle gracias a Dios. Por favor, ¿quieres orar? Sí. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy y nos has recordado a través de la historia de Ruth, la moabita, que junto con su suegra Noemí caminaron por fe, Señor.
sabiendo que tú eres un Dios misericordioso y eres un Dios bondadoso, y que aunque las circunstancias se tornen difíciles, tú tienes todo bajo control, Señor. Llévanos a tener esa confianza, sabiendo que aunque haya pruebas, aunque haya situaciones difíciles, tú tienes todo bajo control. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos la próxima ocasión.